Hola Iglesia, muy buenos días. Qué lindo es poder estar reunidos virtualmente de nuevo y hoy en una fecha tan especial como es el Día de las Madres que se celebra en nuestro país. La semana pasada Daniel me dijo que le gustaría que yo diera el tema en conmemoración a las mamás y me puse a hablar con Dios y recordaba que hace más o menos unos 15 años yo le decía al Señor que quizá no quería ser madre y esposa y que me parecía linda la idea, pero que eso no iba en realidad con los planes que yo tenía para mí. En esa conversación Dios trajo a mi memoria un versículo que está en Jeremías 29:11 y quisiera que lo leyéramos juntos. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es como si Dios me estuviera diciendo, me parece muy bien los planes que tú tienes para ti, pero ¿alguna vez has considerado los planes que yo tengo para ti y has pensado que los planes que yo tengo para ti son mejores? ¿Has considerado que los planes que yo tengo para ti es que tú seas esposa y madre? ¿No serían estos planes mejores si provienen de mi parte? La verdad, en ese momento no me convenció mucho esta respuesta de parte de Dios, porque primaban mucho pensamientos en mi mente, pensamientos como primero estoy yo, están mis logros, primero debo sacar adelante mi carrera, realizarme como profesional, como mujer, viajar, conocer, aprender idiomas, conocer otras partes, experimentar, como si uno de mujer solo se pudiera sentir realizada y completa con el conocimiento académico, profesional, laboral o social. Como si el sentirme bien dependiera exclusivamente de cumplir los estándares de la sociedad y no del consejo sabio de Dios, quien es el que realmente me conoce. Así fue que, bueno, con estos pensamientos como haciéndome en cortocircuito, fui a un congreso. Yo nunca olvidaré este congreso. Aquí pues hago un paréntesis y es mujeres, bueno, en realidad para todos. Cuando hayan actividades de instrucción, de enseñanza, congresos, de lo que Dios dice en su palabra, por favor, no se los pierdan, porque Dios nos habla también a través de ellos. Entonces yo nunca olvidaré este congreso porque estábamos revisando lo que dice Génesis 1, versículos 26 y 27, donde narra que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y veíamos lo increíble que éramos, o sea, como nosotros con todas nuestras diferencias entre hombres y mujeres éramos muy complementarios y claramente se vislumbraba una verdad cada vez que profundizábamos más. Y es el carácter de Dios, ¿sí? Que el carácter de Dios se deja ver en mis características como hombre y en mis características como mujer. En ese momento pues yo era soltera, pero yo recuerdo muy bien que yo le dije al Señor, si tú lo deseas, si tú sabes que esto va a ser lo mejor para mí y va a formar tu carácter en mi vida, entonces yo quiero ser esposa y quiero ser madre. Y bueno, así fue que luchando contra la corriente de pensamiento de la sociedad, me convertí en esposa y hoy en madre, y la verdad que no me arrepiento por un segundo de haberlo hecho. Yo hoy no puedo estar más agradecida con Dios por haber acatado su sabio consejo, porque Él me conoce, ¿sí? Y sabía que eso era lo mejor para mí. Ahora, no quiere decir esto que las mujeres que no son madres no cumplen con el propósito de Dios. Si tú de repente no has podido ser madre por diversas circunstancias de la vida, yo sé que Dios alineará su propósito con tu realidad, así como lo hizo conmigo. Y te convencerá de que sus planes para ti son mejores que las ideas que tú puedas tener para tu vida. Bueno, este tema en realidad es para todos, no es solamente para las mamás y ya van a ver por qué.
Quisiera que me acompañaran todos aquí al Salmo 127, versículo 3, donde dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Quienes somos madres debemos considerar esta gran verdad. Nuestros hijos son un regalo de Dios y como tal debemos cuidarlo con la estima que Dios les da. No es algo que se tiene simplemente por deseo o capricho, no. Es una tremenda responsabilidad, así como el regalo de nuestra salvación. Así que, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí? Dios nos dio este regalo que son nuestros hijos o el privilegio de ser madres con un manual de instrucciones, ¿sí? Y hoy justamente vamos a revisar algunas de las características que debemos tener o desarrollar como mamás. Entonces vamos a empezar con la primera característica que para mí es la más importante de todas. Entonces la primera característica que debemos tener nosotros como madres es que dependemos de Dios. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 31 del 30 al 31. Es muy famoso este proverbio y dice así: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsenla por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Madres, necesitamos depender de Dios para desarrollar estos elementos que son esenciales para nuestro rol de mamás. Solamente en Dios podemos encontrar la fortaleza para desarrollar paciencia, amor, perdón, perseverancia, sabiduría, seguridad y aún la misma fortaleza física que exige este rol de ser madres. Y todas estas cosas que mencioné se necesitan. Y sin una dependencia de Dios, vamos a estar fallando constantemente en alguna de estas características o en todas las características anteriormente mencionadas. El depender de Dios se resume en pasar tiempos con Él a solas, en oración, es decir, conversando con Él, en el estudio de su palabra. Y yo te hago hoy una pregunta, mamá. ¿Tú estás sacando ese tiempo para ti y para Dios? Si no sabes cómo hacerlo, nosotros podemos ayudarte y guiarte en ese proceso de cómo hacerlo. Pero por favor, esto es supremamente importante. Tú necesitas de ese espacio. Necesitas recibir de Dios todo lo suficiente para desarrollar el rol de madre. Ahora, ¿recuerdan que les dije que este tema no era solamente para la mamá, sino para todos? Bueno, acá va un consejo para el resto de la casa, es decir, esposo o pareja e hijos. Y es que podamos respetar los espacios de intimidad que ella tenga con Dios, porque ella lo necesita. Si nosotros vemos a nuestra mamá que está teniendo su tiempo de oración, su tiempo de lectura bíblica, su tiempo de comunión con Dios, por favor respetemos estos tiempos, ¿sí? Y cuando ella proponga que como familia juntos podamos tener esos tiempos de oración, tiempos de enseñanza bíblica, construir como un altar familiar, ¿sí? Escuchémosla, no nos cerremos, no nos rechacemos la idea. Y cuando ella nos diga a nosotros como hijos o a la pareja: mira, he estado hablando con Dios o Dios me ha dicho tal cosa, por favor, yo se los pido encarecidamente, escuchémoslas, ¿sí? Al aprender a depender de Dios y como vas a estar pegadita a Él, vas a aprender a desarrollar la siguiente característica que para mí es la más importante y pues después de depender de Dios, ¿sí? Y es de la que se desprenden las demás características, por así decirlo. Y esta característica es el amor. Vamos entonces a la palabra de Dios en 1 Corintios 13,
versículos 4 al 7. Sé que muchos de ustedes lo han leído, pero hoy vamos a desglosar estos versículos. Dice, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Qué tal esta belleza de descripción acerca de lo que es el amor? Entonces, como les dije, vamos a ir como desglosando algunas subcaracterísticas que encontramos allí en esta definición, ¿sí? Lo primero que encontramos es que el amor es paciente y bondadoso, ¿sí? Entonces, una mamá debe ser paciente y bondadosa, que traducido básicamente es que debe tener un buen carácter. La palabra de Dios dice también en Proverbios 31:25, haciendo alusión a la mujer, dice, ella está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Mamás, díganme si no, hay que tener una fortaleza enorme para desarrollar paciencia. Porque recuerden que la paciencia es desarrollada en medio de la dificultad, ¿sí? La paciencia no significa tener que aguantar y aguantar y llenarnos de resentimiento por dentro. Y justamente esta fortaleza, ¿sí?, solo proviene de un carácter dependiente de Dios. Por eso quise poner en primer lugar esta característica de que tenemos que estar bien pegaditas a Dios. Tenemos que depender de Dios. Ahora, yo te pregunto, cada vez que se presentan obstáculos, dificultades, situaciones que se salen de control, ¿a quién estás acudiendo? ¿Estás acudiendo más a tus instintos, a tus formas acostumbradas de proceder? ¿O te tomas el tiempo para no ser reactiva y acudir a Dios? Para hallar en Él esa fortaleza y todas estas características de las cuales estamos hablando. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando ves agotada esta paciencia? ¿Sonríes cuando hay tiempo de crisis, como dice el proverbio? ¿O te la pasas amargada, refunfuñando, quejándote todo el tiempo, quejándote de toda la situación y de todos? Cuando hablas con sabiduría, tus palabras son suaves, o tus palabras por el contrario son con queja, con grosería, con un tono desafiante. Cuando te diriges a tus hijos, ¿impartes instrucciones con bondad o lo haces con rabia? Recuerda que el amor no es ofensivo y no exige que las cosas se hagan a su manera, como lo veíamos en 1 Corintios 13, como lo leíamos, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos porque las cosas no salen a nuestra manera? Porque las cosas no se hacen de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado. Regularmente nos enojamos mucho por esto. Y cuando nos enojamos, ese enojo, si no acudimos a Dios, ese enojo puede resultar en algo que es incontrolable, y de ese enojo brotan esas palabras ofensivas. Yo te doy un consejo hoy, y es para todos en realidad, no solamente para las madres. No quieras tener el control de todas las cosas y gestiona cada situación que se presente en total dependencia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Ya pues lo habíamos mencionado. Lo más rápido es hablando con Dios, ver Dios qué dice en su palabra respecto de lo que tú estás viviendo y colocarlo en práctica. Pero también te puedes apoyar en personas que puedan conocer de Dios y su palabra y pedirles un consejo sabio. Pero lo más rápido y lo más seguro es que tú directamente acudas a Dios. Entonces,
haz una pausa. Cuando todo se salga de control, cuando ya digas no puedo más, esto me abruma, ¿cierto? Y tiendes a perder esa paciencia, esa sabiduría, ¿cierto? Haz una pausa y hazlo. Haz esto que te acabo de decir, porque en realidad pierdes más tiempo y más energía enojándote y luego tratando de solucionar todo lo que se hizo con el enojo, que acudiendo a Dios para prevenir lo que puede resultar de este enojo. Entonces debemos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar la paciencia en medio de las dificultades y que podamos darle al mal tiempo buena cara, confiando, como dice el proverbio, en que nuestro futuro está en manos de Dios. ¿Sí? Bueno, y para el resto de la casa, para esposos e hijos, ¿sí? Acá hay una recomendación para ayudarles a ellas a desarrollar esta paciencia, esta bondad, ¿sí? Ténganlas en cuenta, por favor, en las decisiones importantes. Escúchenlas, escuchen su sabio consejo, aunque cuando a veces pensamos que es pura cantaleta, se dice acá en Colombia, ¿sí? Es como la repetición y dale, dale, con lo mismo, ¿cierto? Tengámoslas en cuenta, escuchémoslas. Que su consejo y que sus palabras no sean objeto de burla. Hablemosles con amor, con amabilidad, cuando las cosas no podamos hacerlas en el tiempo y de la manera en que ellas nos están pidiendo, para que ellas puedan entender. Estos son versículos que podemos utilizar nosotros para apoyarlas a ellas como esposos y como hijos. Vamos a mirar lo que dice Proverbios 17:25. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que lo dio a luz. Entonces, hijo, por favor, sé obediente a tu mamá. No causes amargura en su corazón. Y para los esposos, dice Primera de Pedro 3:7, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, cuando nuestro esposo nos trata de una manera dulce, ¿sí? De una manera suave, aun cuando estamos nosotros todas estresadas, ¿cierto? Eso nos ayuda a calmarnos, nos ayuda a desarrollar esta característica de paciencia y de bondad. ¿Listos? Vamos entonces con otra característica que también se desprende del amor y dice que es la humildad, ¿sí? Es decir, que nosotros como madres no podemos ser egocéntricas ni orgullosas, no podemos buscar solamente nuestros propios intereses. Esto está reflejado también pues en muchos pasajes de la Biblia, pero hoy quise traerles Filipenses 2 del 5 al 9. Vamos a leerlo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Difícil, ¿no? Bueno, mamás, quien es madre debe saber lo siguiente y debe estar dispuesta a renunciar a su comodidad y a muchos privilegios que tenía antes de ser mamá. Habrán cambios en los horarios, en los planes, en las actividades, en las prioridades, en los sueños que tenga, en los ideales. Quizá no va a poder ver realizadas muchas de las cosas que quería hacer en el corto plazo, porque
porque necesita primero atender las necesidades de personitas como lo son nuestros hijos. Y esto fue lo que hizo Cristo por nosotros, ¿sí? A Él no le importó su comodidad, su bienestar, y sin dejar de ser Dios, renunció a todos sus privilegios para darnos vida eterna, para cumplir su misión, su papel de Salvador. Entonces, no es que dejemos de ser nosotras quienes somos, mujeres, nuestra esencia, nuestros gustos, ¿sí? Jesucristo no dejó de ser Dios, pero sí renunció a sus privilegios de Dios para cumplir su rol. Entonces, mujeres, madres, ¿sí? Debemos estar dispuestas a renunciar a muchos privilegios, pero la recompensa es maravillosa. Aquí quiero decir algo que es muy importante, y es que el mundo o la sociedad nos ha vendido la idea de que la realización personal es alcanzar el éxito en términos de placer, de dinero, de reconocimiento e independencia financiera, que vinimos a este mundo a ser felices, y la felicidad regularmente la interpretamos como una satisfacción personal, y ahí estamos pero fallando muchísimo, ¿sí? Porque el amor dice que no es egoísta, es decir, no solamente ve por lo suyo, lo personal. También interpretamos la felicidad como ausencia de dificultades, que todo salga según nuestros planes, todo salga según lo que yo quiero, como yo lo quiero. Y en realidad esa no es la verdadera felicidad, y esa no es el verdadero sentido de la realización, ¿sí? Piensa hoy, por ejemplo, mujer, en todo lo que tú has logrado o en todo lo que quieres lograr, en términos laborales, en términos profesionales, financieros, emocionales. Todo eso se puede ir de un momento a otro. Y hoy vemos con esta pandemia, el mundo actual nos lo está demostrando. Todo eso se va. Y entonces, ¿en qué podemos basar nuestro sentido de realización o de felicidad? ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que la felicidad verdadera es la que Dios nos da al estar enfocados más en lo que Él dice. Es la que trae Dios al saber que, a pesar de que todo pueda estar al revés, tú estás haciendo lo correcto. Felicidad es ayudar a una vida, en este caso a nuestros hijos, ¿sí?, a trascender de este mundo banal y pasajero hacia una eternidad con Cristo, porque eso es algo que nada ni nadie te va a quitar, ninguna circunstancia te la va a quitar. No podemos desconocer que lo que más nos llena de felicidad y significado es desarrollar el carácter amoroso de Dios. Y en realidad esto no lo digo yo solamente, esto está hasta científicamente comprobado, que el altruismo, es decir, una acción desinteresada, no egoísta, ¿sí?, es lo que más nos produce felicidad. Pero nuestro mundo hoy, nuestra sociedad, nos confunde y pensamos que el egoísmo, que es hacer solamente lo que me produce bienestar, placer y comodidad, es lo que me produce más felicidad. Y esto es una mentira. Y bueno, si no me quieres creer, puedes investigar. Pero es así. Nuestra misma biología nos enseña que el amar desinteresadamente es lo que más nos proporciona bienestar y felicidad. Y la humildad es una característica esencial para que nosotros podamos experimentar esto, ¿sí? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Te estás dejando llevar por los pensamientos de esta sociedad que menosprecia a las mujeres, que anteponen los intereses de quienes ellas aman a los suyos? Una sociedad que menosprecia al que ama de verdad, al que no es egoísta, al que es egocéntrico.
Hoy por hoy, ser humilde quizá es menospreciado por la sociedad, pero es exaltado por Dios. Fíjate que en Filipenses 2:9, que lo leíamos, dice que después de que Jesucristo se humilló, Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en diversas partes de la Biblia habla que Dios exalta a quien es humilde. Entonces, ponme atención. ¿Qué prefieres? ¿Ser exaltada por una sociedad a la cual tú no le importas, porque esa es la verdad? ¿O ser exaltada y reconocida por toda la eternidad, por toda una eternidad, por quien te ama más que a nadie y que es Dios? Así que hoy te digo, mujer, que nadie te menosprecie si estás amando adecuadamente y si estás siendo humilde. Lleva la frente en alto. Que nadie te menosprecie, porque esto que estás haciendo hoy es lo que Dios desea que tú seas y es tu legado por toda la eternidad. Me encanta que esta característica, y bueno, entre otras, yo les voy a enviar un link de un video que vi de una actriz y comediante colombiana que se llama Alejandra Azcárate, y ella mencionaba que, es un video muy corto, mencionaba que es impresionante, o sea, que ella se ha dado cuenta de la labor tan impresionante que hace la mujer en casa. Tal parece que de pronto a ella no le había correspondido en su vida hacer todas estas labores domésticas, ¿cierto? Pero que decía, yo me les quito el sombrero a estas mujeres que o solamente se dedican a casa y a cuidar a sus hijos, ¿cierto? O que trabajan y también tienen hijos y que se la juegan toda, ¿cierto? Por ellos y que piensan más en el bienestar de su familia que ellas propias. Así que, sí, si estás haciendo esto, si estás siendo humilde, haz un chulito en tu checklist, ¿ok? Bueno, otra característica que se desprende del amor, ¿sí? Es que el amor persevera y se esfuerza. Dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios también en Josué 1, del 7 al 9. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, la característica es que persevera y se esfuerza. Entonces, ¿en qué debemos perseverar y esforzarnos? En cuidar el regalo que Dios nos dio, que son nuestros hijos, y la instrucción de cómo hacerlos, que está consignada en su palabra. Entonces, en primer lugar, debo esforzarme y perseverar en reflejar el carácter de Cristo en mi vida, es decir, una vida dependiente de Dios. A mí me encanta hacer preguntas, entonces te voy a hacer otra pregunta. Pero es que con estas preguntas también llegamos a un punto de reflexión, ¿sí? Tú estás perseverando y te estás esforzando en formarte como mamá y como esposa, tanto o igual tiempo que como perseveras en formarte como trabajadora y como profesional, o como te ocupas en las cosas de la casa, ¿sí?
un punto importante para evaluar es preguntarme esto. Es preguntarme, leo libros, me estoy instruyendo acerca de la crianza de mis hijos pequeños, de mis hijos que son adolescentes, de cómo guiar a mis hijos que son adultos, porque no dejan de ser mis hijos, de cómo darles un sabio consejo. Estoy pendiente de las actitudes, observaciones, conductas, amistades, palabras, pensamientos de mis hijos. Estoy teniendo conversaciones guiadas por el Espíritu Santo con mis hijos. Estoy teniendo tiempo de calidad con ellos. Veo más allá de lo evidente. Son más importantes para mí las responsabilidades académicas de mis hijos y mis labores dentro o fuera de casa que la formación de su carácter. Mamá, ¿te has preguntado esto? Nosotros que atendemos acá a jóvenes, nos damos cuenta de muchas cosas, ¿ok? Y en general, los chicos en la preadolescencia no expresan mucho, no, son más como guardaditos y empiezan a hacer cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos y no tenemos idea como papás. Y nosotros pensamos que todo está bien porque les estamos dando la mejor educación, el mejor colegio, la mejor universidad, los gustos, todas las herramientas para que puedan crecer. Les modelamos ciertos valores, ciertos principios y ya, nos quedamos ahí. Ustedes no se imaginan la crisis interna que pueden estar viviendo sus hijos, aun cuando ellos aparenten y les digan que todo puede estar perfecto en su vida. No es así. No es así. Entonces, las generaciones van cambiando. Yo tengo que instruirme como papá o como mamá, en este caso mamá, yo tengo que instruirme, saber en qué están mis hijos, estar pendiente de ellos. No solamente servirles la comida, lavarles la ropa, pagarles sus estudios, no, ¿sí? Entonces, me estoy esforzando y estoy perseverando en cuidar en ese regalo que Dios me dio solamente en la parte física y material. Me estoy esforzando o estoy perseverando solamente en alcanzar mis sueños y miren, con el corazón en la mano. Digamos, ¿será que yo estoy usando a mis hijos como excusa, ¿sí? De que todo esto que yo estoy haciendo, que es en el alcance de mis sueños y mis ideales, es para su bienestar y para que ellos tengan un futuro promisorio? Cuando en realidad lo que más les interesa a nuestros hijos es nuestra presencia, nuestra enseñanza, nuestro amor, nuestro respaldo, el intimar con nosotros, nuestra disciplina, la formación de su carácter. Todo esto nos lleva a pensar, ¿qué es más importante para nosotros? ¿La parte material o la parte inmaterial? ¿Sí? ¿Qué es más importante para ti, mamá? ¿Salir los fines de semana a algún lugar? Bueno, ahora no podemos salir. Pero bueno, cuando todo, entre comillas, se restablezca, ¿qué es más importante para ti? ¿O qué ha venido siendo más importante para ti? ¿Salir los fines de semana a algún lugar? ¿Tener los recursos para comprarle las cosas que tú quieras darle a tus hijos o lo que ellos te pidan? ¿Darles una educación en un colegio o en una universidad de prestigio? ¿Qué es más importante para ti? ¿Eso? ¿O tener tiempo para jugar con ellos, pasar tiempo de calidad, formarlos en el carácter de Cristo más que en cualquier otro interés? ¿Qué es más importante? ¿En qué estás perseverando más? Miren, yo he conocido madres que a pesar de que tuvieron a sus hijos en un ambiente hostil, en un barrio que quizá tenga muchas condiciones económicas bastante carenciadas, a pesar de que sus hijos estudiaron en instituciones que son públicas, que no son las mejores, por lo menos acá en el ámbito colombiano, ¿sí? Ellas fueron madres presentes, que estaban pendientes de sus hijos, de sus amistades, de su conducta, de con quién intimaban, de su casa. Era más importante para ellas que sus hijos desarrollaran principios eternos que simplemente un conocimiento intelectual que les permita tener cosas a la posteridad. Fueron madres que trabajaban
fuera de casa o en casa, pero que se esforzaban y perseveraban por modelar el carácter de Cristo a sus hijos, sus valores, sus principios. Y hoy vemos, y lo tengo que decir, realmente es así, y hoy vemos a estos chicos, ¿sí?, dependientes de Dios, con un nivel de educación y de cultura, ¿sí?, no solamente de conocer muchas cosas, ¿sí?, pero lo vemos con un nivel de educación y de cultura muy superior a aquellos a quienes aparentemente lo tuvieron todo en la parte material. Así que la diferencia no está en el tener, ni en la supuesta satisfacción personal que el mundo te ofrece, mamá. La diferencia está en dónde quieres colocar tu empeño, tu perseverancia, tu esfuerzo, en dónde en realidad tú quieres trabajar. Acá yo les quiero contar un testimonio de mi propia vida, y es que a la edad de los 13 años mi mamá siempre trabajó fuera de casa, ¿sí?, tanto mi papá como mi mamá. Y a la edad de los 13 años, ella trabajaba en una empresa muy buena, con un muy buen cargo, con un muy buen salario. Y esta empresa deciden trasladarla a la ciudad de Bogotá porque la compra una multinacional. Entonces acá mis papás tienen que tomar una decisión. O mi mamá se va a Bogotá y nos deja a nosotros y sigue trabajando en esta empresa, o se queda. Entonces ellos, en oración y en dependencia de Dios, tomaron la decisión de que mi mamá renunciaba a ese trabajo y se quedaba con nosotros. Yo tenía 13 años, yo soy la mayor, mis hermanos estaban muy chicos, el menor tenía 3 y la del medio tenía 8 añitos, si no estoy mal. Entonces ellos vieron y consideraron que era más importante que mi mamá pudiera estar con nosotros que tener más recursos económicos. Pero ahí no termina el final, ahí no termina la historia. Y es que precisamente en esa época estalla todo el sistema financiero con el cuento del UPAC. Para los que son más antiguos pueden entenderlo, ¿sí? Se lo voy a poner en estos términos. Ellos estaban comprando un bien inmueble, un departamento. Ellos lo estaban comprando, digamos que a precios de hoy ese apartamento costara unos 300 millones de pesos colombianos, y ellos ya habían pagado, qué sé yo, 150 millones de pesos, es decir, la mitad. Pero aun cuando hubiesen pagado la mitad del apartamento, resulta que con este sistema financiero que estalló por los 90, básicamente era como si no hubiesen pagado nada. Entonces ellos tuvieron que tomar una decisión muy dura, muy fuerte, una encrucijada muy grande. Mi mamá podría haber salido a trabajar en ese momento para cubrir, ¿sí?, esta parte financiera y dejarnos a nosotros. Pero ellos habían dado cuenta de la importancia que era la presencia de mi mamá en casa, ¿sí?, de que ella pudiera perseverar en guiarnos a nosotros en instrucción del desarrollo del carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, a pesar de toda esta crisis financiera tan increíble, que les costó no solamente haber perdido todo lo que abonaron por el apartamento, sino les costó perder el apartamento. O sea, ellos se quedaron sin el pan y sin el queso, por así decirlo, financieramente hablando. Entonces fue un costo altísimo, altísimo, que ellos asumieron, porque justamente nos dieron prioridad a nosotros, ¿sí? Y fueron momentos muy duros, muy duros en nuestra familia. Teníamos solo lo básico, ¿sí?, lo básico, pero teníamos lo más importante, a mi mamá en la casa. Y por eso yo hoy estoy eternamente agradecida a Dios por haber guiado a mis papás en esta decisión.
tan importante, porque en realidad nosotros necesitábamos a mamá, necesitábamos esa mamá perseverante en guiarnos, en disciplina, vigilante, y ellos priorizaron nuestras vidas, nuestro carácter como personas, a una estabilidad financiera, ¿sí? Entonces, gracias, papitos, igual por hacer esto. Hoy los quiero honrar por eso, y a ti, mami, con todo mi corazón también. Bueno, sigamos. Hay otra característica que se desprende del amor, y es el perdón, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía 1 Corintios 13? Dice, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Y aquí quiero traerles un versículo que me gusta mucho, que es Miqueas 7, del 18 al 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hay muchísimos versículos en la Biblia que hablan acerca del perdón y la necesidad de perdonar, pero me gusta este porque refleja el carácter de Dios, y es lo que nosotros como mamás debemos reflejar también. Entonces, el perdonar no es simplemente, pues, como dice un dicho popular, yo perdono pero no olvido, o sea, como que no es llevar un registro de las ofensas, es en realidad darle la oportunidad a la parte ofensora a la reconciliación, ¿sí? El perdonar es hacer todo lo que pueda estar a mi alcance para poder estar bien con quien me ofendió. Ahora, no es cederle el control para que me siga ofendiendo, ¿sí? Si la situación implica disciplina y corrección, hay que hacerlo. Tenemos que empezar a colocar límites sanos, mujeres, ¿sí? El perdón no incluye que nos sigan ofendiendo y que nos sigan pues hiriendo y todo va a estar bien, no, ¿sí? Es darle la oportunidad al otro para que el otro caiga en cuenta de su error, ¿sí? Y que podamos llegar a un acuerdo, pero no vivir pendientes del pasado. Yo he conocido a muchas mujeres y mamás, ¿sí?, que se dejan ahogar por resentimientos. Simplemente callan y guardan mucho dolor en su corazón, o sea que en realidad no perdonan. Y esta falta de perdón las deja ancladas a un pasado que en la gran mayoría de las veces les hace malinterpretar las circunstancias presentes y futuras, ¿sí? Entonces, mamá, perdona, así como lo hace Dios, suelta, no traigas a memoria las cosas pasadas, no dejes que tu mente sea un cultivo de Satanás para maltrechar tu corazón. Perdona estableciendo unos límites que sean sanos, sin estar recordando y viviendo el pasado. Y sin estárselo recordando a la parte que te ofendió, ¿sí? Sé feliz perdonando a quienes te rodean. Y para el resto de la casa, es decir, esposos e hijos, por favor, aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos y aprendamos a pedir perdón. Porque es que las mamás también necesitamos escuchar, ¿sí? Ese mamá, perdóname. Y aprendamos también a hablarles con amor y sabiduría para hacerles ver también cuando ellas se equivocan. Porque nosotras como mamás también tenemos que aprender a pedir perdón, porque nosotras también nos equivocamos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta ahí con todas estas características? Espero que bien. Y si no, pues en oración vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Entonces, mamás, estas son las principales características que debemos desarrollar para ser las madres que Dios desea que nosotros seamos. Por supuesto, hay muchas más cosas que pudiéramos mencionar aquí, muchos más detalles, pero tendríamos que estar todo el día hablando al respecto. Así que, bueno,
sea esta la oportunidad para decirles que si desean conocer más acerca de cómo ser esa madre que Dios desea y no morir en el intento, ¿sí? Pues también te puedes comunicar con nosotros, puedes acudir a los espacios que nosotros tenemos de formación de mujeres, de madres, de parejas, ¿sí? Así que puedes estar pendiente para que puedas hacer parte e invitar a tus amigas, a tu familia, etc. Ok, entonces, en conclusión, nuestra misión como mamás es reflejar el carácter de Dios a través de estas características. Nuestros hijos, nuestro esposo y en realidad en general todo el mundo deberían tener una idea de quién es Dios a través de nuestro carácter. ¿Estamos? Es una responsabilidad muy linda, ¿sí? Recordemos que nosotros reflejamos esa parte de Dios más tierna, más amorosa, más, bueno, no sé. Es complementaria a lo que el hombre puede reflejar, ¿sí? Así que, bueno, si tú eres hijo o eres esposo, por favor, atiende a las recomendaciones dadas el día de hoy. Abraza a tu mamá, bésala, hónrala, más que con tus palabras, con tus acciones. Todos tenemos mamás. Con o sin estas características, debemos honrarlas porque es que la tensión y la presión que ejerce la sociedad sobre nuestras vidas es muy tenaz. Entonces, honremos a nuestras mamás con todo esto que hemos visto el día de hoy. Si tú eres mamá y te das cuenta que no tienes estas características, bueno, yo te motivo a poder encontrarlas en una relación de dependencia con Dios, en una relación de amor y de amistad con el único que puede desarrollar estas características en nuestras vidas, que es Dios. ¿Sí? Hacer ajustes en tu vida para que puedas tener gratificación, satisfacción, a no dejarte llevar por los estándares del mundo. Si ya, por ejemplo, si tus hijos son mayores, porque yo sé que hay mamás acá donde ya dicen, no, pero ya esto, ¿para qué? Si ya mis hijos todos salieron de la casa, ¿cierto? Sé el canal de bendición y de consejo sabio para que ellos puedan construir hogares a través de lo que hemos visto el día de hoy. Si tú no eres mamá, pero quieres serlo, habla con Dios respecto a estas características y revisa si en realidad estás dispuesta a reflejarlas y haz un plan, un ajuste de tu vida para estar preparada cuando llegue este maravilloso momento de ser mamá. Si por el contrario tú no eres madre y no quieres hacerlo o por algún momento dices, yo ya en definitiva no puedo ser mamá, ¿sí? Habla con Dios y pregúntale si es lo que Él realmente quiere. Que Él te muestre su voluntad, porque su voluntad es mucho mejor para tu vida que lo que tú piensas. Créeme, es así. Y si eres mamá y tienes estas características, mamá, gloria a Dios por tu vida, ¿sí? Así que, mamás, seamos las madres que Dios desea y no las que dice la sociedad que nosotros debemos ser. Yo quisiera que oráramos por nuestras mamás el día de hoy. Les invito a que cierren sus ojos, cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Digámosle, Señor, te damos gracias por nuestras madres. Gracias, Señor, por todo lo que ellas son, por todo lo que ellas representan en nuestras vidas. Gracias porque por medio de ellas nos has hecho la vida a muchos más feliz, más sencilla. Hoy te pedimos que les ayudes a ellas a desarrollar estas características que tú dices en tu palabra que deben tener todas las mamás. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por entregarnos la gran responsabilidad de modelar
ese carácter de amor tuyo a una sociedad que tanto lo necesita. Somos tan importantes y no nos damos cuenta de ello, Señor. Perdónanos porque hemos menospreciado muchas veces el papel de ser madres. Que hoy podamos ser orgullosas, podamos sentirnos exaltadas por ti, por el privilegio tan hermoso de llevar esta responsabilidad de ser mamás. Yo te pido, Señor, que nos sigas llenando de tu fortaleza, de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu sabiduría, de tu perdón, Señor, lo necesitamos. Renuévanos cada día con tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mamitas, una vez más, feliz día. Que las consientan muchísimo. Gracias por hacer nuestras vidas más sencillas, más llenas de amor. Sin ustedes, la vida sería más difícil, ¿sí? Gracias por ser parte del reflejo del carácter de Dios en nuestros corazones. Las amamos un montón. Dios les bendiga, iglesia. Me encantó haber podido compartir este mensaje con ustedes. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Besos y abrazos.